Vamos a hablar un poco del origen y evolución de la actividad físico-cultural, la cultura física, deporte y recreación. Este origen no es nuevo, tiene influencia obviamente del modelo occidental, básicamente. El origen no es nuevo porque en este continente africano se hacía algún tipo de actividad física. Ese origen de la actividad física a nivel de todos los pueblos, ¿no es cierto? No solamente de África, sino del mundo entero, se recopiló por una información y se dice que por investigaciones arqueológicas o por observación se recolectaba ese tipo de información. Cuando se hablan de las investigaciones arqueológicas, vemos que el esfuerzo que se hace en ellas en realidad otorga un pobre resultado. Pero en la observación sí podríamos mirar el estudio del juego, y en este caso en África, por ejemplo, mirar la sociedad ágrafa del principio. O sea, la sociedad ágrafa es aquella que no tiene escritura, que no escribían. Dentro de esas manifestaciones de los pueblos originarios de África, podemos decir que hubo deportes desde el principio. Ese nacimiento de los deportes tiene que ver con el ejercicio que hacían los nativos. Obviamente, cuando iban por ejemplo, de cacería o de pesca o en el sentido de supervivencia y desarrollaban algún tipo de destrezas físicas y psicológicas, comprometiendo todo este tipo de actos. Entonces, la cultura humana en África es bien antigua, desde la primera especie, ¿no es cierto? Y se incluye, según la historia, tallados neolíticos, habían grupos de verdad, como los petróglifos o los gnomos de Egipto, de la África del Norte, del antiguo Egipto, que hacen parte obviamente de esa época prehistórica, por ahí unos 10.000 años antes de Cristo. Bien, la evolución de la actividad física surgió obviamente muchas veces por una necesidad de supervivencia. Obviamente tendrían que ellos más o menos protegerse de la actitud de los animales que los podían atacar o de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, vecinos. Y aparecieron modelos en donde destacamos los modelos de salud, el modelo en educación y para nuestros días el de alto rendimiento. Pero las fuerzas occidentales intervinieron de alguna manera e influenciaron. Además, las tradiciones islámicas y esas prácticas se tornaron un tanto incompatibles. Hubo diferencias en la ideología entre la educación física. Eso no parece ser una excepción, desde luego que no. En tal sentido, esta disciplina no es nueva acá en el continente africano. Lo que sí es nuevo es el modelo occidental. Ese modelo occidental. ¿Por qué? Por la influencia, obviamente, de estos pueblos. Para hablar un poco de las teorías de la actividad física, desde la época primitiva, pues iba a surgir en ese momento la base de la educación física, que hoy por hoy definimos como que la base de la educación física forma individuo, el individuo fuerte. Entonces apareció el ejército, apareció entonces las luchas entre las regiones, entre los pueblos étnicos, entre este tipo de culturas. Y después aparecieron algún tipo de juegos y bueno, en nuestros días se ven los juegos de pelota. Nos dimos cuenta obviamente que eso nos dio un poco de seguridad en esas manifestaciones de los pueblos originarios. Se adecuaron a algunas cosas y también utilizaron algún tipo de actividades de recreo. También hubo una influencia de las prácticas ideológicas. Por ejemplo, uno de los deportes que ellos practicaban, por así decirlo, era la cacería. Pero la cacería, obviamente, mirada desde diferentes ópticas, va a obtener seguramente algún tipo de resultados diferentes.
De acuerdo, se dividió entonces entre la clase, la raza, la religión y el género. Entonces, se podría decir, por ejemplo, hablando de la cacería, ¿sí? Que para los pueblos indígenas, para los pueblos de la etnia africana, correspondía, por ejemplo, a la seguridad de supervivencia. Pero la clase alta de los colonizadores de pronto era que la cacería solamente era utilizada para clase alta. Pero si tenía algún tipo de influencia a nivel de la religión, seguramente se podría interpretar como de las dos maneras. Entonces, dependiendo de ese tipo de conceptos, se definía o podríamos definir en nuestros días esas apreciaciones. África es una diversidad cultural, obviamente. Dentro de aquellas épocas, la edad de piedra, ellos tenían unos rituales, la danza, el baile, el juego, que hoy en día se puede mirar como ejercicio, pero eso prácticamente quedó en el olvido o quedó obviamente señalado por la influencia occidental. ¿Okay? La cultura física pues, tuvo un montón de procesos tradicionales. Y entonces a partir de la cacería, de actividades pastorales de la época, la sobrevivencia por la alimentación, y algunos de ellos empezaron a tener una muy buena salud debido a la ejercitación que hacían. Y también apareció ese tipo de cultura física o actividad física por los conflictos entre tribus. Bien, entonces de allí que África es un tejido multicultural en donde hay un territorio vasto y extenso de mucha longitud. Entonces fue influenciado por ideas del Islam, por el mundo occidental. Por ejemplo, África es un tejido multicultural, pero por ejemplo, países vecinos de influencia quizás no tenían las mismas costumbres, debido obviamente a esa influencia de externos. Y entonces apareció una historia medio retroprogresiva, que significaba que daban un paso hacia adelante y dos hacia atrás, debido al conflicto entre ellos. Pero se destacaba en aquellas culturas, por ejemplo, que habían unos grupos étnicos, unos grupos indígenas en el oriente africano llamados Masai, en Sudáfrica los Zulús, en el occidental, en la parte occidental de África los Yoruba y los Tuareg, árabes beduinos del norte. Todas esas tribus contribuyeron obviamente a la cultura y a la actividad física con ese tipo de juegos tradicionales. Los deportes fueron tomados como actos y se apreció el arte como especie de bailes y sirvió para ceremonias, para iniciación de algunas cosas y también fueron tomados como cuestiones recreativas de aquel entonces. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en los ritos había una especie de danzas alrededor de una hoguera y también, bueno, el fuego es muy importante para la supervivencia de los primeros habitantes africanos. Bueno, pero apareció entonces la colonización y tuvo influencia de Gran Bretaña, de Francia, Bélgica, de Portugal y España. Y trajeron consigo, ¿no es cierto?, no solamente sus culturas o sus hábitos, su idioma, ¿verdad? Por ejemplo, Sudáfrica se hizo independiente por allá en los años de 1910, pero Egipto en 1972. Pero la independencia de los demás pueblos africanos ocurrió en el siglo XX, entre los años 50 y 80. Y después de los 80, entonces hubo una influencia de la universidad. ¿Qué pasó? Los autóctonos africanos, con la influencia de la colonización, tuvieron la oportunidad de asistir, ¿no es cierto?, a universidades de Europa o de los Estados Unidos. Y cuando volvieron, bueno, trajeron un montón de currículos de esas partes para tratar de introducirlo acá. Ya antes, en la colonización, también aparecieron los misioneros y con ellos en los hospitales rurales o centros de educación o dispensarios y apareció la higiene de la salud. Entonces ellos empezaron a pensar en el cuerpo sano y en mente sana. El currículo también, y el currículo fue modificado. Ya nadie se acordó de los juegos tradicionales de las tribus
africanas. Ya la gente empezó a involucrarse con la influencia occidental y entonces la escuela era traída por los occidentales. Y en el deporte entonces aparecieron los juegos de pelota y otros tipos de juegos más de nuestra época. Obviamente la universidad teorizó la práctica, igualmente, ya hubo una mayor educación en salud y aparecieron términos en cuanto a la parte universitaria como la fisiología o biomecánica o las anatomías para los estudios de este tipo de artes. Y, y aparecieron también obviamente los hábitos de limpieza, de prevención, todos alrededor de una universidad. Cuando se independizan los pueblos, ya aparecieron un montón de necesidades de cada uno de sus países y educativas. La gente cuando se independizó empezó ya los entes gubernamentales o los que dirigían este tipo de cosas en restaurar algunas costumbres dejadas de antaño. Ya se dieron cuenta que había asociaciones de educación física y con estos estudios en el exterior siguieron con la influencia hacia los niveles africanos. Y entonces ya la práctica de la educación física o la escuela o la educación física escolar de la primaria y la secundaria se vino con un montón de influencias externas. Así que de los primeros juegos casi no queda absolutamente nada hoy en día. Dentro de una visión crítica podemos decir que hoy la enseñanza de la educación física o la cultura física en el continente africano no dista mucho de ser la que vemos en Occidente. No hay casi diferencia. ¿Ok? Después de la independencia, mucha gente empezó, o sea, pensadores africanos o gente que defendía, empezaron entonces a pensar de que se podría traer de vuelta esa cultura. Pero Occidente marcó ese cambio y era difícil nuevamente volver atrás. Y ya pues hoy mucho menos. Los juegos de deporte de la etnia no volvieron a aparecer. No tuvieron ninguna cabida. Entonces también apareció consigo en el deporte o en la educación física el recorte presupuestal, la remoción de la actividad física del currículo, menos horas a la semana, deterioro de las instalaciones. O sea, no se podía practicar deportes y básicamente pasa como pasa, por ejemplo, en Occidente o en cualquier pueblo del mundo entero en cuanto a estos aspectos. Más nos dedicamos o se dedicó a la parte política. Se politizó un tanto. Entonces la sociedad eh, de los autóctonos querían transformar o volver a los juegos y los deportes evolutivos de la época paleolítica o neolítica. Pero hoy por hoy cada día se ve más difícil. Ahora, dentro de estas conclusiones que podríamos tener de acuerdo a la influencia de Occidente en el continente africano, hoy por hoy no hay nada únicamente africano en la educación física y el deporte. Hay influencia occidental. De pronto algunas costumbres podrían quedar, pero en el deporte del siglo XXI, la educación física en África, pues se piensa de los autóctonos para que sea relevante. Ellos piensan que los juegos africanos se pueden volver a establecer de alguna manera. La pregunta que aparece ahora es que ¿será que Occidente sí podría replicar aquello de los juegos africanos para hacerlos acá? ¿O será que África pudiera nuevamente retomar ese rumbo? Hoy la tecnología, la televisión y todo las casas, la competencia, lo que es el marketing, ha influenciado igualmente todo lo que tiene que ver con la educación física y el deporte, la cultura física y todas las costumbres antiguas, todas obviamente se perdieron. Aquello que apareció el deporte por necesidad, por alimentación, por sobrevivencia, porque había muchas jornadas de caminatas o de correr a buscar el alimento
o a guarecerse del clima, del viento. Y con esto, obviamente, apareció las primeras bases del deporte, casi no se ve. Hoy, obviamente, las casas que te dan la ropa deportiva, los zapatos adecuados, las costumbres estas perdidas de todo lo demás, todos nos queremos parecer a lo que nos muestra el cable televisivo y la tecnología. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.